El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí otra de las parábolas del reino de los cielos. Este capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que habíamos empezado a reflexionar el domingo pasado con la parábola del sembrador. Nuevamente el Señor utiliza una imagen cotidiana para sus contemporáneos, para sus paisanos, como es la de la siembra del trigo y la del crecimiento de la cizaña en el medio del trigo. Pero yo creo que para nosotros, que somos hombres de ciudad, necesitamos tal vez una pequeña explicación acerca de lo que es la cizaña. Y con esto nos ayudaría a comprender un poquito mejor esta parábola. Años atrás, un agrónomo amigo de feliz memoria me explicaba lo que era la cizaña. La cizaña es una gramínea que crece muy parecida al trigo y que en realidad tiene una planta, uno ve una planta y ve la otra y no le encuentra mucha diferencia, una diferencia muy pequeña que a los ojos de un experto, de una persona, mejor dicho, que no es experta, puede pasar desapercibida, pero que genera algunas dudas. Por eso es un poco difícil distinguir la cizaña del trigo hasta que no llega el momento de la espiga. Recién, cuando la espiga crece, cuando la espiga se desarrolla, cuando la espiga madura, recién ahí es posible distinguir claramente la cizaña del trigo. Ambos tienen espigas, con una diferencia. La espiga del trigo es una espiga pesada, por eso es que cuando la espiga crece, se desarrolla y madura, la espiga del trigo se dobla la rama, dobla la varilla y pende. Mientras que la espiga de la cizaña es una espiga liviana, medio vacía, y que se hiergue enhiesta entre las espigas de trigo. Ahí es muy posible y fácil diferenciarlas, entonces recién ahí, cuando llega el momento de la cosecha, es fácil distinguir una de otra, es fácil separar una de otra. Es decir, que la buena semilla y la mala semilla, el trigo y la cizaña, se distinguen a través de su fruto. Pero hay algo más. La cizaña, si bien teóricamente podría llegar a ser comestible, la cizaña desarrolla un hongo que fácilmente la convierte en tóxica. Por eso la ingesta de cizaña puede llegar a resultar inclusive mortal. Por eso es que la cizaña no sirve ni siquiera como forrajera, porque por esa toxicidad que puede tener implícita. Por eso es que es necesario destruirla. No sirve para nada, solo para quemarla. Entonces, aquí tenemos una doble reflexión sobre este tema.
Por un lado, la buena semilla de la palabra de Dios, de la que hablábamos el otro día, que es la semilla del reino, la semilla de la palabra de Dios, la semilla que siembra nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio, a través de su palabra, a través de su ejemplo, a través de su vida. Por otro lado, la acción del enemigo, que viene y siembra la cizaña en el medio del campo de trigo. Es decir, que en la realidad del reino coexisten tanto el trigo como la cizaña, tanto la buena semilla como la mala semilla. El tema es que muchas veces resulta difícil de distinguir. Por eso es que el Señor tiene paciencia y espera el momento de la cosecha, donde distinguirá el trigo y la cizaña por su fruto. El fruto del trigo será un fruto pesado, será un fruto que tenga consistencia, mientras que el fruto de la cizaña será un fruto que estará medio vacío, será un fruto que inclusive será venenoso. Entonces, por eso es que el Señor, cuando explica esta misma parábola, nos dice que, bueno, la palabra de Dios, el trigo lo siembra el Señor, lo siembra, es la semilla del reino. La cizaña la siembra el enemigo, y muchas veces esa cizaña confunde, porque es muy parecida al trigo y es difícil de distinguir. Por eso es que hay que esperar a los frutos. Por eso es que al final de los tiempos se separará el trigo de la cizaña y la cizaña será quemada. ¿Qué es lo que pasa en la realidad también de estas dos plantas? Fíjense que la espiga de trigo es una espiga que se inclina hacia la tierra. Es una espiga que tiene una actitud orante y una actitud de adoración ante Dios. Mientras que la cizaña, la semilla del mal, la semilla del maligno, se yergue orgullosa y soberbia por sobre las demás, como pretendiendo imperar, como pretendiendo dominar. Y eso también es algo que viene inspirado por el espíritu del mal, el enseñorearse sobre los demás, mientras que la buena semilla, la semilla del reino, rinde culto, adoración y alabanza al único y verdadero Dios. Muy interesante esta comparación del trigo y de la cizaña, porque nos muestra la realidad que vivimos en nuestro mundo de hoy, donde coexisten el bien y el mal, donde coexiste la buena y la mala semilla, donde la mala semilla crece junto a la buena y muchas veces, para los que son tibios, para los que no están muy despiertos con respecto a las realidades de Dios y del reino, esa mala semilla confunde. Por eso es que hay tanta confusión en nuestro mundo de hoy. Confundimos el bien con el mal. A veces no sabemos distinguir una cosa de otra. A veces tanto se nos habla del mal que llega un momento en el que ya no sabemos si está bien o si está mal. Tanto se elogia el mal, tanto se elogia lo que es contra la palabra de Dios, contra la revelación de Dios, que ya a veces nos cuesta distinguir lo que está bien de lo que está mal. Entonces, lamentablemente llega un momento en el que en nuestro mundo de hoy pareciera como que el bien o el mal resulta ser plebiscitario, o sea, lo que opina la mayoría está bien, mientras lo que opina la minoría está mal. Y no es así. Lo que opina la mayoría, si objetivamente está mal, sigue siendo mal. Y lo que opina la minoría, si está bien y si es de acuerdo con la palabra de Dios y con la verdad revelada, sigue estando bien. Y ese es un principio que tenemos que tener muy en cuenta. Porque a mí me sucede que muchas veces escucho cuando se hablan de situaciones que claramente, a la luz de la palabra de Dios, son situaciones de pecado, pero de pecado flagrante. Alguien viene y te dice, pero vio padre, ahora se usa así. Ahora se usa así, no. Se usará así, pero sigue estando objetivamente mal, y sigue siendo objetivamente un mal, y sigue siendo objetivamente un pecado, y un pecado grave.
pero no porque eso lo haga una mayoría o lo haga un gran número de personas. Tiene que estar bien. Y no salimos a combatirlo porque se usa así. No lo combatimos, no lo denunciamos, no lo planteamos, porque se usa así. Y esa es una de las grandes desgracias de nuestro tiempo y una de las grandes desgracias de nuestro mundo. Pero, en fin, la realidad del reino sigue siendo una realidad misteriosa, una realidad escondida, pero una realidad que se difunde y que se sigue difundiendo a lo largo y a lo ancho del mundo, muy combatida, muy combatida. Fíjense lo que pasa en numerosos países donde la iglesia es combatida, donde la verdad es combatida, donde los templos son incendiados, donde los cristianos son perseguidos, donde los cristianos son masacrados, donde a los cristianos se les niegan inclusive derechos civiles y humanos básicos. Y todo eso sigue sucediendo en nuestro mundo de hoy, en nuestro siglo XXI. Y de eso tenemos que tener conciencia y tenemos que estar atentos, porque todas esas cosas afectan de una o de otra manera nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a discernir el trigo de la cizaña. Pidámosle al Señor que nos ayude para que la buena semilla del reino crezca y germine en nuestros corazones, crezca y germine en nuestra sociedad, crezca y germine en nuestras familias, para que no cerremos los ojos ante el pecado, para que sepamos denunciar el pecado allí donde está, que no tengamos miedo, porque siempre el Señor va a estar junto a nosotros. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.